canal de la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe. Unidad en la lucha, autonomía, libertad y democracia sindical. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Central Rebelde. El miércoles 4 de marzo, el director del Banco de la Nación Argentina e histórico referente y economista de la CTA Autónoma, Claudio Lozano, realizó una presentación en la legislatura de la provincia de Santa Fe en la que expuso sobre la deuda de la firma Vicentín. El informe que presentó ante diputados, diputadas y asesores de diversos espacios políticos se basó en la investigación realizada por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular. Además, en este podcast escucharemos las reflexiones sobre el tema del diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Delfrade, quien advirtió sobre la situación que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de Vicentín. Está claro que las irregularidades no podrían ser más. La calificación estaba vencida en abril del 2019, dejó de pagar en agosto del 2019. En esa situación le dieron 105 millones de dólares más en noviembre. El directorio lo avaló y no solo lo avaló, sino que le mintió al Banco Central diciendo que la empresa estaba en situación normal en el mismo momento en que la empresa defaulteaba. Y junto con esto, teniendo el dinero en la cuenta del Banco Nación en sucursal Reconquista, en garantía para recuperar el dinero, nunca se ejecutaron las garantías. Consecuentemente, mayor responsabilidad política del directorio anterior y de la gestión anterior con lo ocurrido no puede haber. En todo caso, la auditoría en curso dirá qué capacidad hay de transformar una responsabilidad política en responsabilidades penales y administrativas. Está claro que acá del crédito que estamos hablando es entre dos empresas que forman parte del mismo grupo. La factura de exportaciones era Vicentín Argentina con Vicentín Uruguay y las exportaciones salían de la Argentina al resto del mundo. Ese tipo de mecanismo se llama triangulación y esas triangulaciones eluden el pago de retenciones y permiten dejar dinero en el exterior. A mí me parece que es muy importante dejar en claro que acá lo que no puede pasar es que el Estado argentino se haga cargo como un Estado bobo de los 1.300 millones de dólares que tiene Vicentín y tampoco podemos permitir que se extranjerice aún más el comercio exterior de la Argentina, la producción alimentaria y la oferta de divisas. Así que lo que hay que hacer es garantizar una salida en donde prime la decisión política y el interés del conjunto. Y para eso este tipo de comisiones son las que vale la pena. La empresa Vicentín hoy en la provincia de Santa Fe tiene a más de 6.000 trabajadores de forma directa y más del doble en forma indirecta, porque tiene 20 empresas ubicadas en la provincia de Santa Fe. La situación de los trabajadores de Vicentín es de absoluta angustia, no saben si van a tener trabajo a partir del 1 de abril, no solamente en los puertos, de donde vienen la mayor cantidad de dólares a partir de las exportaciones de Vicentín, que fue la primera exportadora cerealera el año pasado, sino también en su planta original de Reconquista y Avellaneda, en donde directamente se los licenció sin ningún tipo de fecha de recuperación. Así que me parece que en primer lugar lo que hay que decir, una gran angustia en una empresa que factura 236.000 pesos por minuto, que por lo tanto no tiene ninguna crisis, sino que está tratando de encubrir un delito económico de elusión, evasión impositiva y lavado de dinero según nuestro punto de vista. La deuda que tiene Vicentín es con el pueblo trabajador de su lugar de origen, Reconquista Avellaneda, norte profundo de la provincia, y fundamentalmente con el pueblo argentino, al que le privatizaron de hecho el Banco Nación para que funcione como caja para pagarle la fiesta privada de pocos. Central Rebelde, el canal de la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe. Unidad en la lucha, autonomía, libertad y democracia sindical.